Buenas noches, señoras y señores. Una buena parte de las polémicas referentes al cambio climático, a los toros, a la alimentación o a la caza tiene que ver con el hecho de que nuestra sociedad sea abrumadoramente urbana y de la corrección política que desde ella se impone. Algunos de los relatos más comunes hasta hace unos años, los de Julio Verne, los de Salgari, Corbett o Hunter, las andanzas de Livingstone, Speke o Stanley yacen hoy sepultados bajo las toneladas de indiferencia y hastío características de nuestros días, pero sobre todo proscritas por su naturaleza antropocéntrica que pone de relieve un mundo muy alejado de esa idílica versión Walt Disney del mundo natural que hoy se nos impone. Pues hoy vamos a contarles historias con las que crecían los niños y jóvenes no hace tanto y que se quieren olvidar para imponer una cada vez más absurda corrección política. Durante cientos de miles de años, primero los prehomínidos y luego los humanos convivieron con peligrosos depredadores. Si bien los humanos eran menos robustos, menos potentes, menos veloces y menos ágiles que estos, poseían un don singular que los hacía más fuertes: la inteligencia. Esa cualidad impulsó a los animales a rehuir al ser humano y, en el caso de los carnívoros, a excluirlo de su dieta. El hombre era peligroso. Es muy significativo que cuando un gran felino se encuentra en libertad con el ser humano, el gesto que compone es siempre defensivo. Muestra los caninos, contrae los belfos y repliega las orejas, como hace cuando se topa con otro depredador. No lo percibe, pues, como una presa. ¿Qué es entonces lo que hace de un felino un cazador de hombres? En el caso de un león, aunque quizás no pueda describirse una única pauta, lo más probable es que se trate de un macho viejo expulsado de la manada por otro macho más joven. En ocasiones puede estar disminuido para cazar por alguna lesión o la falta de algún diente. Su única salida para sobrevivir es la carroña, hasta que por casualidad encuentra a un humano que no puede defenderse: un anciano, un moribundo, una joven mujer con su pequeño hijo. Para él no son enemigo y aprende que los humanos, a los que hasta ese momento temía, constituyen una presa fácil, de carne dulce, fácil de masticar y de sangre caliente, y cuyo cuerpo es más sencillo de descuartizar que el de los grandes ungulados. El hombre, además, es más fácil de vencer que las otras presas y rara vez percibe siquiera que está siendo acechado. Con frecuencia, el terror le paraliza. Penetrará en los poblados y campamentos con gran facilidad. Casi siempre atacará de noche, lo que contribuye a acrecentar la sensación de miedo, y con el tiempo irá volviéndose más osado. De hecho, lo es mucho más que el tigre, que se muestra mucho más prudente. Pero los leones llegan a entrar incluso en pueblos grandes. La dedicación a la caza de humanos por parte de los grandes felinos es adquirida y la produce la necesidad. Pero es posible que las crías de un devorador de hombres puedan heredarla si se acostumbran desde pequeños al característico y, al parecer, atractivo sabor de la carne humana. Don Alex Rechain, muy bienvenido. Bien hallado una vez más, don Fernando. Es un placer tenerle para hablar de este tema, que además es un tema que a mí me resulta particularmente atractivo y querido. Vamos a empezar en términos generales recordando que la naturaleza, por si hiciera falta, que parece que sí, no es Disney, que la naturaleza pues es implacable y que, en fin, algunos han proscrito obras literarias verdaderamente encomiables desde el punto de vista cultural por razones de corrección política. Todas esas obras de caza, todas esas obras donde se nos describe a los animales como protagonistas, pero no precisamente positivos desde el punto de vista antropológico, todas esas obras están siendo olvidadas. Dentro de la biología hay una tendencia desde hace ya muchos años a no tener en cuenta toda la literatura venatoria que hay a lo largo y ancho del planeta, en España concretamente muy rica, muy fructífera, y con datos que los monteros de distintas épocas daban y que son totalmente veraces, pero que como están escritos por monteros y por cazadores, pues parece ser que no tienen validez, ¿no? José Antonio Valverde se lamentaba en algunas de sus obras de que no se tuvieran en cuenta estos datos históricos que son reales, ¿no? Simplemente porque venían de una fuente que políticamente era incorrecta en este momento. En el caso de la literatura de los famosos maniters, devoradores de hombres, ocurre además que autores como usted ha citado hace poco, Patterson, Anderson, Corbett, Taylor, han dejado a la humanidad obras literarias que no solamente son
fieles testigos de su tiempo y además de una narrativa exquisita. O sea, leer a Corbett es realmente una lectura romántica que te traslada a unas épocas que ya no existen en la India colonial y con un amor hacia sus gentes y hacia su naturaleza que, vamos, todo lo contrario que la de Kipling, ¿no? O sea, años luz de la de Kipling. Y bueno, y el caso es que no se tiene en cuenta y se proscribe y no puedes mencionar a estos autores simplemente pues porque hoy en día muchas de las piezas de caza, es decir, de los animales que se mencionan en dichas obras están en peligro de extinción. Entonces no parece políticamente correcto hablar de estos animales y de cómo era su caza, o sigue siendo su caza a tiros, a balazos. Entonces, estos autores no. Los que son conservacionistas 100%, que no han pegado un tiro en su vida, sí. Pero todos aquellos otros que escribieron sobre fieras que cazaban cientos y cientos y cientos de personas, no, porque esto es fomentar algo que hoy en día los leopardos siguen entrando en las aldeas de la India, los leones siguen comiéndose gente en África, los cocodrilos también, o sea, pero bueno. Hablaremos de eso más tarde, pero la superación de los depredadores en las primeras épocas, en los primeros estadios de la humanidad, es algo clave para entender también nuestro proceso de hominización y de humanización. Sí, nosotros descendemos de una estirpe de primates carroñeros. Bueno, el mono bajó del árbol, eso está demostrado, se puso de pie, no sabe la ciencia muy bien si uno cree en la teoría de la sabana, pues para ver por encima de la maleza, o si cree en la del mono acuático, por ejemplo, que también existe, pues para otras cosas, ¿no? Pero el caso es que se puso de pie, utilizó las manos, evolucionaron como herramienta de precisión, pero carroñeaba este primate lo que dejaban las hienas, los leones, etcétera. Era un basurero. Poco a poco fue creciéndole a base de esa dieta proteica, cárnica, el encéfalo, ¿verdad? Y desde los 300 y pico centímetros cúbicos que tenía Lucy, el Australopithecus afarensis, hasta los 1600 casi que tenemos hoy usted y yo, pues todo eso fue gracias a la proteína cárnica, ¿no? Porque claro, nuestro cerebro consume muchísima energía. Y todo esto lo hicimos a base de competir, primero quitándole la carroña a los cazadores de verdad, esmilodontes, osos cavernarios, hienas de las cavernas, y luego cazando nosotros mismos gracias a las armas, ¿no? Y a base de desahuciar de las cuevas a sus moradores originales, todas estas fieras que he mencionado. ¿Y cómo se hacía? Pues por la violencia. Entonces, siempre estaban en conflicto estos animales con el ser humano. Y, lógicamente, nosotros éramos presa. Y presa fácil, excepto por la inteligencia, claro. Seríamos una presa extraordinariamente fácil para los grandes depredadores. Claro, esto fue cambiando a medida que la inteligencia fue haciéndose cada vez mayor. Y en este momento las fieras decidieron que el bípedo, el mono que camina sobre dos patas, ya empezaba a ser peligroso porque tenía armas. Era débil físicamente, pero tenía algo en la cabeza que le hacía superior. Entonces, poco a poco fueron distanciándose de este homínido y no lo incluyeron en su dieta. Y de hecho las fieras hoy en día, como bien se ha dicho en la pieza, no actúan ante el ser humano como ante una presa, es decir, sigilosamente, sin hacer notar su presencia, sino enseñando los caninos, retrayendo las orejas hacia atrás, o sea, como si estuviera ante otro depredador. Ante un competidor. Exactamente, una competencia por la caza. Lo que pasa es que a veces aparecen unos diablos en la naturaleza que son los que ha dado la literatura de aventuras, que no es de ciencia ficción, es de hechos reales y que han matado cientos y cientos y cientos y miles de seres humanos. Pero en esta literatura a la que aludíamos, hay una admiración por la naturaleza en toda ella, hay incluso una sensación de encontrarse ante el misterio y se le rinde hasta una cierta veneración por parte de todos estos autores que la ven como algo a superar, no a aniquilar, sino a vencer. Totalmente, mire, don Fernando, Patterson, el que dio muerte a los leones del Savo famosos. Luego hablaremos de ellos. Pues era un enamorado de África. Sí. Él se vio obligado a cazar leones porque se le comían los obreros del ferrocarril. Corbett
no había matado una fiera en su vida hasta que la tigresa de Champawat entró en la India a matar a 232 indios después de haberse comido en Nepal otros 200 nepalíes y le requirieron a él para matarla y a partir de ahí mató 12 devoradores más, famosísimos, pero forzado por las circunstancias. Anderson hizo lo mismo que Corbett, pero al sur de la India, exactamente igual, fieras que se comían a humanos. El teniente coronel Arthur Locke se vio forzado, ni siquiera le gustaba la caza, o sea, renegaba de las armas de fuego y se vio forzado a matar tigres porque igualmente en su famosa obra Los tigres de Terengganu no tiene más remedio que o su gente o los tigres, y así sucesivamente. Uno lee a Corbett y es una lírica la que destilan sus palabras, una veneración por la naturaleza. Corbett había mamado la jungla desde pequeño en compañía del furtivo local y sabía imitar el canto de todos los pájaros, reconocer a todos los monos, langures. Era un mejor rastreador que un piel roja norteamericano. Amaba la naturaleza, o sea, él se vio forzado a que le pidieron, por favor, que nos matan, acabe usted con estas fieras, y pasó a la historia por eso, pero tiene libros preciosos, Mi India, en la que describe toda la India colonial, la sabiduría de la jungla, bueno, Corbett es el impulsor de los documentales en su país. Las primeras películas sobre tigres las hizo él con unos aparatos rudimentarios, y el principal parque nacional de la India lleva su nombre. Sí. Sí, señor, así es. Y el principal parque nacional, que no es parque nacional porque realmente es una reserva de caza, que es Selous, en el sur de Tanzania, lleva también el nombre de un gran cazador y de un enamorado de África y de la caza, como también lo era Hunter, por ejemplo. Sí, Frederick Silius, que fue explorador, fue cazador, fue conservacionista antes que otra cosa, muy amigo del presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Sí, que ese sí que en fin, batió algún que otro récord cinegético. Algunos sí, alguno que otro, y lleva su nombre, pero todas estas personas son verdaderos. O sea, uno no puede pensar que el cazador odia la naturaleza y que odia a los animales. El cazador lo que quiere es conservarla, por egoísmo propio, pues porque lo que le gusta es su nexo de unión con la naturaleza, es la caza, y si se acaban los animales ya no puede seguir cazando. O sea, el cazador tiene que tener perdices todos los domingos, y si acaba con ella, pues no puede disfrutar. Es decir, tiene que haber una conservación del medio, una gestión justa y equitativa del medio. Y estas obras y estos personajes, todos ellos destilan un tremendo amor por la naturaleza, pero veneración por la naturaleza, como han sido los pueblos cazadores de todos los tiempos. Hay que recordar que los esquimales, que usted sabe que cazan focas y que cazan otros animales para comer, cuando matan a una foca, lo que hacen es la sacan del hielo y se planta el esquimal de rodillas, rezándole al padre de todas las focas, pidiéndole perdón por haberse llevado una de sus hijas. Bueno, como hacen los pigmeos con los elefantes. Exactamente. Y el que mata al elefante no come de ese elefante. Y luego cuando la foca llega al iglú donde está la mujer le da vierte un cazo de agua dulce sobre la boca de la foca muerta, porque la hermana foca vive en el agua salada y pasa mucha sed. Esta es la mentalidad de veneración hacia la naturaleza. Agua dulce que es muy preciada. Sí, claro. Es un tesoro en esas latitudes. Exactamente. Claro, lógicamente. Bueno, si hablamos de devoradores de hombres, de man-eaters, la literatura inglesa, los devoradores de hombres, lo hacemos porque lo normal no es que devoren hombres, sino que hay determinados ejemplares de determinadas especies, y estamos citando 3 en el caso de los felinos, lógicamente leones, leopardos y tigres, que de algún modo se especializan en la caza del ser humano. Y en ese sentido podemos decir que el devorador de hombres, también un poco literariamente, no nace, sino que se hace. Sí, como hemos visto en la pieza, es una casualidad que un león sin corona, un león que ha sido desterrado en justa lid por otro león más joven, y eso es que le queda poco tiempo de vida, porque ya no es tan fuerte, ¿verdad?, para liderar ese clan. Un león, pues eso, segregado de su horda, que está casi al filo del hambre, que a lo mejor está impedido para la caza de las presas naturales, con una carroña humana o con un moribundo, y devorando a ese humano aprenda que es mucho más fácil la carne humana de cazar y de comer que la del antílope, que la de la cebra o que la del ñu. Y
ahí nazca un devorador de hombres. Si este devorador de hombres va aprendiendo y cada vez se hace más inteligente, cada vez aprende de sus errores, efectivamente los leones son más peligrosos que los tigres porque atacan durante el día y pueden ser varios, los tigres no, los leopardos tampoco. Pero luego se puede dar el caso de que estos conocimientos pasen de padres a hijos. Y esto genera clanes y linajes de leones devoradores de hombres. Claro, el león, aunque actúe en manada, puede también actuar solo. Y si encuentra esa carroña, igualmente va a rugir contra el suelo y va a llamar a sus compañeros para que vengan a comer de esa carroña. Entonces, al final siempre son un grupo de leones. Normalmente no es uno solo. El león no suele cazar solo. ¿Qué ocurre? Que si dentro de un clan de leones los cachorros de una leona, si la leona come humanos, los cachorros comen de esa carroña, aprenden a cazar humanos también. Esto ha pasado. Porque le cogen el gusto, digamos. Sí, claro, es que la madre les enseña lo que tienen que hacer en la vida. Si la madre ya caza humanos y tiene cachorros, los cachorros aprenderán. Hay científicos que dicen que no, que esto no es así, que a lo mejor ha habido casos que en épocas de escasez de presas han cazado algún humano, pero que cuando han vuelto las presas a su población normal han dejado de cazar humanos. Ciertamente el humano les da miedo y hasta que vencen ese miedo hay un proceso de aprendizaje, pero lo lógico es que si una leona con sus cachorros encuentra carroña humana, los cachorros aprendan a comer carne humana. Vamos a continuar con este asunto que me parece verdaderamente apasionante, centrándonos en el caso de los leones en la segunda parte del programa. Ahora nos vamos a nuestra hemeroteca. Y hablando de depredadores y carroñeros, nuestra hemeroteca hoy nos trae la información, nunca mejor dicho, del diario La Información. Botín renueva la flota del Santander y compra un jet privado por 46 millones. Este es el mundo que la élite nos ha diseñado. Para ellos, los jets, los viajes, los lujos. Nosotros comeremos saltamontes y hormigas, tendremos un salario que apenas nos permita sobrevivir, con suerte. Nos tendremos que olvidar de tener un automóvil, de tomarnos unas vacaciones fuera de nuestra ciudad o del pueblo de nuestros padres, pero ellos recorrerán el mundo sin el engorro de soportar a la chusma de clase media, atestando sus aviones o sus vagones de primera clase. Ana Patricia nos muestra el camino. Mientras despide a 4.000 trabajadores y cierra 1.000 oficinas, Ana Patricia Botín se compra un jet de 46 millones de euros. Y además con lo que contamina, ¿no? De vuelta vamos a contarles algo sobre la realidad que viven las personas en lugares como África, donde los felinos tienen poco que ver con la figurada animación, del Rey León. Tanto en África como en Asia abundan los relatos de grandes felinos devoradores de hombres. A los leones en África y a los tigres en Asia hay que añadirles los leopardos en ambos continentes. Y las tres especies convergen en la India, por lo que este país y África Oriental son las regiones más azotadas por las actividades antropófagas de los felinos. Lo que sucedió en Kenia a finales del siglo XIX, en buena medida, es ilustrativo de lo que han supuesto otros ataques de felinos o de carnívoros a humanos a lo largo del tiempo. En 1898 los británicos estaban tendiendo el ferrocarril entre Mombasa, en la costa del Índico, y Kampala, en la orilla occidental del lago Victoria. Empleando un buen número de trabajadores hindúes y de elementos de la población local, trataban de superar todo género de problemas orográficos y de avituallamiento en la zona de Tsavo, un tórrido paraje en el que apenas crece algo más que el espino de duras púas. En el mes de marzo de ese año, en medio de una terrible sequía y en la época más calurosa del año, surgió un problema inesperado. Dos leones comenzaron a atacar a los trabajadores de forma insistente, sembrando el terror entre ellos. Aunque ya conocía la antropofagia de los tigres en la India, el coronel Patterson, ingeniero y militar, se enfrentaba en África a algo completamente nuevo. Un par de leones macho de tamaño superior al habitual que no se arredraban ante los muros de espino con los que se rodeaban los campamentos para evitar su ataque. Todas las precauciones, todas las medidas de nada servían. Aun produciéndose dolorosísimas heridas, los leones continuaron asaltando los cercados erizados de púas y llevándose entre las fauces a los pobres infelices que atrapaban. Se calcula que pudieron devorar a 134 personas antes de ser cazados por Patterson. El de los leones de Tsavo que hoy se exhiben en Chicago fue un asunto de gran trascendencia pública, hasta el punto de que fue tratado en la Cámara de los Comunes, pero en modo alguno ha sido el único.
En el este y sur africanos, desde Kenia hasta Mozambique, consta la repetición periódica de estos hechos incluso en tiempos muy recientes. Por ejemplo, entre 1990 y 2005 fueron devoradas 563 personas en la reserva de caza de Selous, al sur de Tanzania. También en la región meridional de ese país se produjo el inusitado hecho de que un clan de hasta 15 leones actuara conjuntamente contra los poblados humanos. Historias como la del león de Quima siguen escalofriando más de un siglo después y nos avisan de que la naturaleza está muy lejos de acomodarse a la visión buenista que se le atribuye en las últimas fechas. Por el contrario, la naturaleza parece asistir con perfecta indiferencia a esos intentos del ser humano. Bueno, la historia de los leones de Tsavo es una historia bien conocida, bien documentada, porque además fue seguida por la prensa de aquella época, porque era una especie de carrera, ¿no?, que aterrorizaba a los lectores en la lejana Gran Bretaña, teniendo en cuenta que sucede en lo que actualmente es Kenia, en el África Oriental Británica, y que lo seguían casi como una historia de estas por entregas, ¿no? Un serial, sí, día a día, las andanzas del famoso militar irlandés, el teniente coronel John Henry Patterson, a ver cómo avanzaba el tema que había durante 9 meses dado quebraderos de cabeza al imperio colonial británico en la época de su máximo auge, ¿verdad?, finales del siglo XIX, y que logró paralizar la obra de ese puente ferroviario durante un mes completo, que no había pasado nunca en la historia. Sí, sí. Lo que ha contado la pieza de los leones de Njombe, que también es realmente, porque claro, uno habla de los leones del Tsavo, pues han hecho 3 películas, La nieve del Kilimanjaro, Bwana Devil, y luego el remake de Bwana Devil, que es los demonios de la noche, ¿verdad?, con Val Kilmer y Michael Douglas. Pero hay otras muchas historias, y esta de los leones de Njombe es todavía más dramática, porque durante 15 años, empezaron en 1934, hasta 1947 no fueron capaces de matarlos. Fue el guardamayor George Gillam Rusby el que logró darles muerte a los 15 leones integrantes de ese clan familiar. Todos eran devoradores. Y Es el primer dato sorprendente, de verdad, que estamos hablando quizá de la manada de comedores de hombres, de devoradores de hombres más grande. Sí, 15, que se sepa. Sí, un clan de 15 leones que se comieron. Claro, es que no hay unas estadísticas fidedignas, pero menos de 1.500 no acepta nadie. O sea, entre 1.500 y 2.000 humanos se comieron en un territorio de casi 1.500 kilómetros cuadrados. Algo realmente increíble. Se le echaba la culpa a un viejo hechicero matamulas que había sido despedido por los británicos y había hecho una maldición, etcétera. Cuando llegó Rusby allí dijo, la hechicería y la magia negra, mal asunto. Al final lo que pasaba es que evidentemente una peste bovina que había en aquel tiempo, pues hizo que se limpiara de ungulados casi 200 kilómetros cuadrados, 240 kilómetros cuadrados, y para evitar que las reses humanas, o sea, el ganado humano, contrajera la peste bovina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los leones se quedaron sin qué comer. Entonces empezaron a matar humanos porque no tenían que comer. Curioso el dato, 1.500 fallecidos, 15 leones, 1.500 kilómetros cuadrados, todo 15. En el Tsavo eran solo 2. Primero apareció uno y luego un escudero que se fue aficionando a matar humanos. Patterson intentó darles caza por todos los medios posibles, utilizando trampas, pero es que llegaba un momento que el primero, el más grande, ya perdía totalmente la vergüenza y atravesaba las bomas de espino, que son unos muros defensivos de acacia apretada, las atravesaban todas las noches, él y su compañero todas las noches, rasgándose la piel, dejándose ahí toda la vida, y sacaban... Espino durísimo, hay que decir, unas púas así, impresionantes. Unas púas, las acacias, son puñales, o sea, esto, ¿cómo se llama? Las concertinas, nada, o sea, un juego de niño al lado de una bomba de espino. Yo que las he visto, usted también que ha estado en África, aquello es impresionante. Bueno, los leones las atravesaban todas las noches y en las últimas semanas sacaban una víctima cada león de sus tiendas, o sea, no que estaban durmiendo al raso, no, dentro de las tiendas y de las construcciones, algo realmente impresionante. Patterson estaba desesperado, ya, no sabía qué hacer. Claro, toda la población de coolies, la compañía del ferrocarril había traído 32.000 coolies indios para esa obra, que es los que estaban más o menos censados, ¿no? La compañía creo que reconoce unas 32 muertes, pero claro, todos los de la población indígena
población negra, no estaban contabilizados y esos... El diario de Patterson dice que fueron casi 140 personas. Y él estaba allí. A mí, por más que me digan que hayan hecho estudios aquí y allá, porque se han hecho estudios moleculares de los restos de los leones, ya dicen que no más de 30. Patterson estaba allí y para mí la palabra de Patterson va a misa. Él los mató y si él dice que eran 140, eran sus hombres y son casi 140 hombres. Y no hay más historia. Logra matar al primero el 9 de diciembre de 1898, subido desde lo alto de un macán, que es una plataforma, porque ya los leones estaban acostumbrados a verlos en las ramas. Le mete 2 tiros de su 303 por la noche, de mala manera, porque un búho le hace errar el tiro, y sabe que uno de ellos ha dado en el blanco porque le oye rugir. Al día siguiente rastrean el Nica y efectivamente lo encuentran muerto. Uno de los proyectiles le había entrado en el pecho, y estaba, o sea, le había entrado por el codillo izquierdo y estaba dentro de su corazón, y el otro le había dado una patada atrás. Bueno, era un león de 250 kilos. El Nica, hay que decir para los telespectadores que no estén familiarizados, que es la vegetación de espino característica de esa zona del Tsavo oriental. Del Tsavo Este, sí, es un hábitat lleno de espinos en los que hay muy pocos ungulados, muy pocos rumiantes. Muy cálida. Sí, las especies vegetales se han tenido que adaptar a ese medio inhóspito y pues es el reino del papión, del leopardo y de muy pocas especies comedoras de hojas, filófagos, fundamentalmente. Pero no hay cebras, no hay jirafas, no hay, en fin, hay mucho búfalo, eso sí, y los leones que viven ahí, los del Tsavo, se han especializado en cazar búfalos a la carrera. O sea, un búfalo pesa más de 500 kilos. Sí, puede estar cerca incluso de 1000, está en 800, 900. Exacto, facilidad. O sea, digo 500 kilos para que la gente se haga una idea de que es el peso casi máximo del toro, bueno, pues es el mínimo del búfalo. El mínimo del búfalo. Entonces, estos leones se han adaptado a cazar búfalos a carrera de casi 1 tonelada y son muy grandes, muy poderosos, muy poderosos. Bueno, pues el 18 de diciembre de ese año logra, también subido en lo alto de un macán, meterle varios tiros al segundo león, al más grande. Igualmente, lo oye rugir, lo rastrean, pero no da señales de vida. Bueno, pero Patterson está seguro de que le ha dado, que ha hecho blanco. 10 días después aparece el león intentando comerse a unos trabajadores que dormitaban en lo alto de una acacia. Nadie dormía profundamente, todos estaban con el miedo del cuerpo. Y todo el mundo dormía en lo alto de los árboles. Nadie ya dormía en tienda. Bueno, entonces Patterson dice, bueno, vamos a... Estos leones eran muy sibaritas. Ya no entraban a la cabra ni a la carne de res. Era carne humana. Y además tenía que ser carne fresca. Si estaba pasada ya no entraban. Bueno, sí, entonces Patterson decidió cebar con los restos de cadáveres que iban dejando los leones, claro, de cadáveres humanos. Se sube a lo alto de la acacia y efectivamente aparece el león. Le mete 3 tiros. Va armado con su Lee Enfield 303 automático. Le mete 3 tiros. El león se va. Lo rastrean. Aparece de nuevo el león. Le mete 2 tiros más. Bien centrados. El león vuelve a retraerse y vuelve de nuevo a atacar a Patterson. Patterson no tiene más que un proyectil. No pensaba gastar toda la canana. Le vuelve a meter el último tiro que le queda. El león sigue vivo, con una pata rota. Lo único que le queda para matar al león es la carabina Martini Henry, que su ayudante, su secretario Maina, tiene en lo alto de una acacia. Corre como el viento para llegar a la acacia y el león le hubiera dado captura si no hubiera llevado la pata rota. Claro. Sube, escala la acacia, coge la carabina y cuando baja le mete las 2 únicas balas que tenía, una de ellas entre los 2 ojos y la otra en el pecho. Y es cuando el león cae. Y al caer rompe una rama a mordiscos, o sea, totalmente... Bueno, Patterson estaba bañado en sudor, al borde del colapso, no podía dar crédito. O sea, el león había accionado entre los 2 leones, había apretado el gatillo 12 veces. Y no morían los leones. O sea, una potencia brutal tenían esos leones. Hay que decir que esos leones eran particularmente grandes. Eran leones enormes, parece que hasta el final de la cola medían unos 3 metros. Los que hoy se exhiben en el Museo de Chicago, aunque es la piel original, pero está enormemente disminuida. No da, digamos, idea de lo que verdaderamente fueron aquellos. Sí, ese diorama no hace honor a lo que eran, pero tiene una razón de ser. Cuando Patterson los mata, bueno, hay un gran jolgorio, todo el mundo está súper contento y él coge las pieles, las curte y las convierte en alfombras.
y los cráneos los pone en la pared. Entonces, esto sale, bueno, llegan las noticias a toda la prensa occidental, a Estados Unidos, a Inglaterra, como ha dicho la pieza, el Lord Salisbury lo debate en el año 1899 en la Cámara de los Lores, Theodore Roosevelt dice que es la mayor epopeya de la humanidad, Frederick Silius también, y vive Patterson el resto de sus días de dar conferencias, porque él escribe un libro, Man-Eaters of Tsavo, y ese libro se convierte en bestseller. Ahí cuenta la historia. Y entonces... Está reeditado hace poco en español, ¿eh? Sí, no estuvo en castellano hasta hace muy poco y es el primero de los libros que hablan de estas cosas, inaugura la saga. Bueno, y entonces, entre las muchas conferencias, una de ellas la da en el Field Museum de Chicago. Y ahí, después de la conferencia, los del Museo de Chicago le dicen que le compran las pieles por $5.000, los cráneos y las pieles. Ante esa cifra, pues Patterson dice, mejor que estén en una institución científica que en mi casa de California. Se los vende. Y Julius Fraser, el taxidermista del museo, hace el milagro, porque una piel que se convierte en alfombra está curtida de manera que quede como un cartón dura. Claro. Y luego eso no se puede ablandar y adaptarlo a una escultura para hacer un diorama. Bueno, pues Julius Fraser hace el milagro de convertir esas dos pieles en el diorama que conocemos hoy, pero claro, las pieles han encogido a la mitad, 50%. O sea que lo que vemos hoy, entre que las pieles estaban totalmente desgarradas por los espinos, rotas, llenas de cicatrices, además los leones del Tsavo no tienen melena, son unos leones desmelenados y que medían el 50% de su tamaño original. Uno ve la vitrina y dice, y esta mierdecilla de leones era la que se comió a 300 a 140 obreros, ¿cómo es posible, no? Bueno, seguimos con los leones. Hay mucha gente que no lo sabe, pero en Asia hay leones. Históricamente hubo leones siempre, pero incluso hoy, que se dan por desaparecidos en Asia, hay una pequeña reserva, la reserva de Gir, en el noroeste de la India, donde un león, bueno, algo diferente al león africano, pero prácticamente el mismo, todavía se conservan algunos ejemplares, que han tenido también problemas con la población local. El león actual, tal como lo decimos, está el león africano de sabana y el león persa, que ha sido reproducido en el arte a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero este león fue, en fin, siendo cazado durante años y solamente quedó en Asia, donde también vivía. Pero en Asia, a la potencia de fuego del hombre, se le hubo de sumar el tigre, que es mucho más potente que él, es un animal, es el mayor felino de la Tierra, y el tigre, aunque la gente piensa que es de la India, no es de la India, es un inmigrante. El tigre originario es siberiano, es de Manchuria, y en tiempos históricos, es decir, los antepasados de los actuales indios no conocieron al tigre en su país, fue bajando hacia el sur y desplazando al león persa, al león asiático. Incluso colonizando las islas, como sabemos, ¿no? Y entonces el león fue quedando reducido nada más que a una estrecha zona, en una pequeña península, la selva de Gir, en el que a principios de este siglo llegaron a haber solo 20 ejemplares. Se le protegió, se valló todo, viven en una reserva de 1.500 kilómetros cuadrados y, bueno, pues la selva de Gir ahora mismo es un paraíso que tiene más de medio centenar de leones con una variabilidad genética muy débil, puesto que eran solo 20, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el territorio es limitado, o sea, casi 1.500 hectáreas, pues es limitado. Pues cuando no caben más leones ahí, o sea, pueden parecer pocos, medio centenar de leones, pero para ese terreno es mucho. Claro. Pues pasa lo mismo que con los tigres, cuando no caben más, salen fuera. El gobierno indio lo saben, han intentado trasladarlos a otros lugares, no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que cuando salen fuera de la reserva, pues ya no hay caza mayor. Lo que hay es ganado y pastores. Pues atacan al ganado y cuando el pastor les hace frente se comen al pastor. Ya han matado a muchas personas también, los leones de la selva de Gir. Son leones diferentes al africano y que, bueno, pues yo creo que al final acabarán extinguiéndose porque están ahí metidos en un oasis, en un gueto que es difícil de mantener. Sí, esa variedad va a ser complicado. Bueno, entre los años 1990 y 2005, o sea, en 15 años, 563 víctimas en la zona sur de Tanzania, en la zona de Seloso, en la zona del Rufiji, en la reserva de caza
de Selous. Es una cifra verdaderamente impresionante. Sí, bueno, o sea, no solamente está el relato de Patterson en África. John Taylor mató muchos de esos, casi 50 devoradores mató John Taylor Pondoro en el río Zambez, en el río Rovuma. Los datos, y se siguen comiendo los leones gente a día de hoy. Recordará don Fernando que hace unos años se habló del famoso león Cecil, que un cazador estadounidense, arquero, había matado y que estaba radiomarcado con un collar, lo cual era total, o sea, es cierto a medias, ¿no? Se hizo una campaña. Primero se dijo que era un español. Ojo, siempre van primero por los españoles. Luego ya esto fue en verano. Siempre hay serpientes de verano que la prensa intenta, en fin, llenar de contenidos. Bueno, se supo que era un dentista estadounidense, que había estado allí, no sé qué, y que habían dicho que habían sacado al león de malas artes de la reserva donde vivía. En realidad era un león viejo, segregado de la horda, precisamente, y que el collar ya ni emitía ese collar de radiomarcaje, ¿no? El caso es que estaba carroñando un cadáver de un elefante cuando de noche le dispara el flechazo y, bueno, lo matan, ¿verdad? Lo matan, el gran escándalo. Hubo un juicio, salió absuelto, por supuesto, el cazador, también el ranger, todo era absolutamente legal. Llegaron a pedir incluso la extradición a Obama, a la Casa Blanca, cuando Estados Unidos no había, o sea, cuando el gobierno de Zimbabue no había pedido nada, ¿no? Pero ellos exigían a la Casa Blanca que deportaran al dentista a Zimbabue. Bueno, el caso es que en el clan de ese león, justo al año siguiente, una leona se comió a unos cuantos indígenas. De ese mismo clan, del león Cecil. Yo tengo la foto de esa leona devorando al indígena. Foto que, por cierto, en redes sociales se me censuró. Ojo al dato, puse la foto de la leona. Dije, hermana del león Cecil. Censurada. Así funciona la prensa. O sea, cuando es algo de conservacionismo sale todo. Pero cuando un león, un cocodrilo, o cualquier mata a un humano, eso es políticamente incorrecto y eso no se puede decir porque no les conviene. Don Alex, nos encanta que nos cuenten historias, pero no que nos cuenten cuentos. Por eso hemos querido hoy contarles lo que es la naturaleza de verdad y aquella idea de la naturaleza con la que tantas generaciones se han educado de modo certero y no con las historias que nos están contando. Muchas gracias, don Alex. Nos vamos con la frase del día, que dice: nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Juvenal. Muy buenas noches.